ya está disponible para que puedan ir a cualquier librería y buscarlo. ¿Me bajás un poquito el retorno, Nico? El legado de Bielsa, un libro escrito por Damián Giovino, colega nuestro, así que lo saludamos, lo presentamos y obviamente preguntar o empezar a hablar de este libro. Hola Dami, ¿cómo estás? Hola chicos, buenas noches, ¿cómo andan? Muchas gracias por el llamado. Bien, ¿vos bien? Sí, todo bien, todo tranquilo, aquí caminando por las calles porteñas, terminando el día, volviendo para mi casa. Impecable. Bueno, Dami, contanos un poquito qué se va a encontrar el amante del fútbol, qué tiene el libro. Bueno, el título creo que ya es un poco explícito. Demasiado atractivo, ¿no? para decir, por lo menos me freno y leo la contratapa. Sí, tal cual, sí, o sea, un poco, bueno, como lo dice el nombre, ¿no? Es dar cuenta del legado que ha dejado y que sigue dejando una figura como Marcelo Bielsa, ponderada por eso, ¿no? Justamente por su legado, porque después si uno va un poco a lo que es el palmarés y demás, seguramente esté mucho más abajo de otros tantos entrenadores que sin embargo no tienen el reconocimiento y el respeto a nivel mundial que tiene él. Entonces bueno, un poco es dar cuenta de eso, de la influencia que ha tenido en muchos exjugadores que han pasado por sus manos o que ni siquiera lo han tenido y que hoy son entrenadores y que han tomado varias cosas de él o que se han formado bajo su escuela, cada uno con su librito, ¿no? Como cada entrenador, todos son diferentes, pero bueno, un poco el libro da cuenta de eso, con la palabra de un montón de entrenadores que más allá de ser sí el disparador un poco Bielsa, después cada entrenador habla de un montón de temas que son más allá de la figura de Bielsa, ¿no? Porque bueno, uno no iba a ser tan mezquino de tener personajes quizá de la talla de Gallardo, de Almirón o bueno, de tantos otros que participan nada más para hablar de otra persona, en este caso de Bielsa, ¿no? Sino que los aproveché para hablar de un montón de cosas, de liderazgo, de conceptos del juego y bueno, de un montón de temas que están ahí en el libro, así que bueno, bastante conforme con cómo ha quedado, ¿no? Sobre todo poderlo, haberlo podido plasmar, creo que es una linda sensación después de varios tiempos que me ha llevado de hacerlo, ¿no? Eso te iba a preguntar porque era uno de los puntos clave, ¿no? Porque si bien obviamente uno piensa en Bielsa y la palabra o el título ya dice mucho, hay personalidades que tienen hoy, tienen siempre lo tuvieron, pero lo van adquiriendo cada vez más, un peso propio por su propio apellido. Estamos hablando, por ejemplo, de Gallardo, de Almirón, de Lavallén, de un montón de técnicos y personalidades que convocaste para escribir el libro. ¿En qué momento siempre fue un poco la idea eso, partir de Bielsa o se fue reconvirtiendo también un poco con los sí que fuiste obteniendo para ir entrevistando? Sí, bueno, justo hace un rato lo hablaba con un muchacho de eso, que justamente sí, la idea principal fue hacer algo relacionado a eso, a lo que es el nombre, ¿no? A dar cuenta del legado que ha dejado Bielsa desde su irrupción en el fútbol allá por principios de los 90, pero a medida que lo iba haciendo y que me encontraba con la posibilidad de charlar con un montón de protagonistas con peso propio, como los hombres esos que nombras vos, de repente palabras autorizadas como Brindisi, Tocali, Ángel Capa, dudé un poquitito de como decís vos, de si sintetizar todo a la figura de Bielsa, decir, bueno, con todos estos personajes no puedo nada más acotar todo a otra persona tan importante como lo es Bielsa, pero dudé en un momento de si, bueno, lo hago más genérico, más de palabras de entrenadores, de conceptos y demás, pero bueno, me terminé convenciendo por ponerle ese nombre, porque hay un montón, inherentemente, obviamente, hay un montón de cosas relacionadas a Bielsa, y también porque los entrenadores siguen una línea, no es que participa Bausa o Falcioni, que va a decir, bueno, ¿qué tiene que ver un estilo con el otro? Más allá de que después cada entrenador, y eso también es lo bueno ante una misma consulta, todos tienen una respuesta diferente, más allá de ser técnicos que quizás puedan tener una línea similar, y ninguno es una copia en este caso de Bielsa. Gallardo está claro que
más allá de decir que quizás fue el mejor técnico que tuvo o el que más le abrió la cabeza o lo que fuese, hoy como entrenador es muy diferente en cuanto al pragmatismo. Lo mismo, bueno, Almirón, que es más de la escuela de la Volpe, pero quizá mamó lo que fue el proceso de Bielsa en el Atlas de México, entonces sí que ha estudiado mucho su proceso. Claro. Entrenadores como Nelson Vivas, que también dice que fue el mejor técnico que tuvo, y sin embargo hoy está trabajando con Simeone, que es una línea muy diferente. Entonces no es que son todos, digamos, discípulos 100% de Bielsa, sino que cada uno tiene su idea, y también el libro marca eso, un montón de contrapuntos de entrenadores que dicen: yo a Bielsa lo recontraadmiro, pero en esto no coincido y demás. Creo que un poco es un círculo virtuoso donde cada uno va dando sus conceptos, ¿no? ¿Cuán importante es, porque la realidad es que si bien esto que vos marcabas recién de las líneas tácticas o técnicas de cada uno, ¿cuán importante o cuán grande es el porcentaje efectivo del legado de Bielsa en el fútbol? Yo creo que mucho, yo creo que muchísimo. Para mí, y un poco lo que a mí me impacta de su figura es el reconocimiento que tiene dentro del ámbito, ¿no? Hay una frase que uso de disparador en el libro que dice: el éxito es ganarse el respeto de la gente inteligente, y un poco yo marco eso, como Bielsa desde ese lado es el tipo más exitoso del fútbol, porque tiene el reconocimiento de tipos, empezando desde Guardiola, que dice que para él es el mejor entrenador del mundo, hasta, bueno, todos estos nombres que quizá participan en el libro. Entonces desde ese lado se ha convertido en un fenómeno, ¿no? Creo que tipos que han podido sentar una escuela y que han dejado un legado tan grande, no hay muchos a nivel mundial. Está Cruyff, Arrigo Sacchi, bueno, ahora Guardiola, aquí Bilardo y Menotti, pero lo más valedero de él es que lo hizo sin ser tan exitoso, porque no sé claro. si Bilardo o si Menotti no hubiesen ganado el mundial que cada uno ganó, si tendrían tanta preponderancia. Y Bielsa, lejos de eso, tuvo el peor fracaso de la historia de la selección argentina, y sin embargo es la tercera corriente que hoy hay en el fútbol argentino. Además del menotismo, del bilardismo, se metió él. Después la Volpe, en menor medida, también es una persona que ha tenido, bueno, a Coca, Lavallén, Almirón, Coyet, entrenadores que han tomado mucho de él, pero creo que a nivel mundial la influencia que Bielsa ha tenido ha sido muy pero muy grande, y eso es un poco lo que a mí siempre me impacta, ¿no? Después como entrenador, como todos, tiene defectos y demás, pero creo que lo que él ha podido hacer sin ser nadie, porque no es que fue un jugador reconocido, sino lejos de eso, cómo pudo ir construyendo un personaje, una imagen de entrenador que hoy creo que está muy legitimada, ¿no? Claro, y se da cuenta en el libro un poco también de la historia y de lo que ha hecho Bielsa, más allá de cómo ven a estos técnicos y a estas personalidades a las que entrevistaste, cómo ven ellos, digamos, sacando ese punto, ¿se da cuenta un poco también de la historia, de los logros, de los fracasos de Bielsa? Sí, más que nada, más que los logros o los no logros en sí, se da más cuenta de quizá la marca que él ha dejado en cada club. Hay un capítulo que está dedicado justamente a eso, donde por ejemplo participa Raúl Gámez, el presidente de Vélez, que fue quien lo llevó al club, y bueno, él cuenta que más allá de haber tenido a Bianchi, a Piazza, a Gareca, a Miguel Ángel Russo, que son glorias del club, que se han formado allí, que han ganado muchos títulos, él dice que sin embargo, si él fuese el dueño de Vélez y tendría que traer a un entrenador, lo traería a Bielsa y le daría al fútbol desde la primera hasta las infantiles. Marcar un poco eso, ¿no? Como él en Vélez, habiendo estado nada más que un año y sin ser del riñón, cómo puede dejar una marca tan grande. Lo mismo Newell, con la participación de Jorge Grif, hablando de sus inicios en las inferiores. Participa también Harold May Nichols, que era el presidente de la Federación Chilena, que lo llevó a Bielsa a la selección, también contando de todo lo que él ha hecho allí. Creo que un poco es eso, es dar cuenta del legado que deja y del vacío también, ¿no?, que produce cuando se va. Creo que es lo que más se destaca, es eso, quizás no tanto cuando está, sino cuando ya no está, ¿no? Cuando no claro. está,
se lo recuerda con tanta preponderancia, ¿no? Como en estos lugares. ¿Qué es lo que o de lo que te queda de las distintas entrevistas y el material que fuiste recabando, qué es lo que más te sorprendió o te llamó la atención o no esperabas encontrarte, escuchar? Bueno, cada entrenador, la verdad que las charlas, los entrenadores son muy apasionados y escucharlos, digamos, creo que todos saben mucho de fútbol, ¿no? Después no todos pueden plasmar eso en la cancha, ¿no? Hay técnicos que participan como Gamboa o como Bacedas, que de repente, además de parecerme buenas personas y de que las charlas, digamos, uno habla con ellos y tienen muy buenos conceptos, entienden muy bien el fútbol, pero bueno, después son entrenadores que la verdad no son, digamos, de un fuste demasiado reconocido. Entonces, bueno, no todos tienen la capacidad o la suerte de quizá de poder lo que saben en lo teórico, poder plasmarlo en sus equipos. Y después, en cuanto a sorprenderme, bueno, en sí todo, no solamente los conceptos de Nelson Vivas, me ha impactado mucho, es una persona muy sensible, de mucha profundidad, de mucho análisis, que eso quizá lo lleva a veces a tener esas explosiones medias alocadas, ¿no? Ahí atrás de todo eso que quizás se ve como una persona media desequilibrada en algunos momentos, atrás de eso hay una profundidad muy grande, ¿no? Que a veces lo mueve a ese tipo de cosas, con Almirón también, que fue la primera entrevista que tuve y no, recién tenía un celular nuevo en ese momento, tuve la charla con él y no se me grabó la nota, no la guardé. Cuando llegué a mi casa no tenía la charla, encima era la primera, así que si arrancaba así, imagínate las expectativas que tenía. Sí, y le escribí que bueno, que le agradecía por el tiempo, pero que no se me había tenido un percance, que se me había borrado la conversación. Me dijo, bueno, nos encontramos mañana y la hacemos de nuevo. O sea, esa generosidad que uno valora tanto, ¿no? En tipos que quizá para muchos parecen medio como parcos, ¿no? Almirón, que parece un tanto distante y demás, y la verdad son tipos muy cálidos, muy amenos, y bueno, poder descubrir eso de algunas personalidades fue lo que más me gustó, ¿no? Conocerlos más a fondo y ver que son tipos comunes y corrientes, muy educados, y que bueno, que obviamente charlar de fútbol siempre es un gran aprendizaje, ¿no? Obviamente que esto es el legado, y también a veces hablar directamente con los protagonistas tiene un tamiz. Bielsa, ¿lo contactaste? ¿Pudiste hablar? ¿Preferiste dejarlo totalmente afuera para no contaminar de alguna forma todo el material que tenías? ¿O pudiste hablar después? No, claramente nunca fue mi interés, y no lo hubiese logrado. Sé que Bielsa no tiene ningún tipo de contacto con la prensa, y no he tenido contacto con él. De hecho, el otro día le entregué le obsequié unos libros a Rafael Bielsa, el hermano, que también participa del libro, y él me dijo, si a vos no te molesta, yo le hago llegar un ejemplar a Marcelo, y yo le dije que obviamente sí, pero que no lo hacía no lo hice con ese interés de cholulismo, y que seguramente corro el riesgo de que tranquilamente, no sé, si no él le hace llegar y lo lee, me llame, claro, y me insulte, porque no le gusta para nada de que hablen de él, que hasta lo tomaría con gracia, porque uno conoce más o menos al personaje y sabe que es una posibilidad, que lo llame y que lo insulte porque no le gusta que hablen de él de forma generosa o demás. Así que la verdad es que uno lo tiene más como un mito que otra cosa, así que no, tampoco me interesa tanto conocerlo, porque al ser una persona tan caja de Pandora, no sabés si capaz lo ves personalmente y te mete una cachetada, si te da un abrazo. Entonces prefiero tenerlo más como ahí, como una especie de mito, y seguir conservándolo. Damián, buenas noches, te saluda Ricardo. Respecto, hola. Justo terminaste de hablar, ¿no? De cómo es el ídolo, ¿no? A veces algunos preferimos no conocerlo o no tener el cara a cara, ¿no? Porque a veces te defraudan, porque bueno, forma parte también de la personalidad de cada uno. Pero al terminar este libro, lo editaste ya desde el lunes, ¿no? Está en las librerías, ya lo podemos conseguir. ¿Te genera satisfacción haber conseguido este gran trabajo? Sí, obviamente, más que nada bueno, al recordar, ¿no? Cuando se hace una mirada retrospectiva y recordar que
no sé, que te fuiste a las 10 de la noche del predio de Defensa y Justicia en Florencio Varela, que nunca había ido en mi vida y no sabía cómo llegar, o en Citibel, lo mismo con el predio de estudiantes, lugares medio quizás complicados para llegar, la Villa Olímpica, tantos lugares donde uno ha ido y tiene esos recuerdos o esas anécdotas, o lo de Almirón y todas esas cosas que obviamente que verlo hoy plasmado, todo eso que en su momento ni siquiera es que yo el libro mientras lo realizaba ya tenía la certeza de que iba a salir, digamos, una vez que consideré a mi criterio que ya lo tenía terminado, recién ahí lo empecé a ofrecer a editoriales, así que la verdad es que lo hice sin saber si lo iba a poder plasmar o no, pero creo que el recorrido fue muy enriquecedor, así que si no hubiese salido, de todos modos estaba muy conforme de haber tenido todas estas charlas con entrenadores, con palabras tan reconocidas, porque bueno, a uno lo enriquece, pero sí, sin duda que todo el trabajo que llevó bastante tiempo, verlo hoy plasmado es muy grato, ¿no? Sobre todo también los personajes que se pudo llegar a recolectar, que son varios, bueno, después claramente queda ya en manos o en los ojos de aquellos que lo leen. También Bielsa es un tipo muy contradictorio, hay muchos que no les va a interesar para nada, por eso también trato de hacer la salvedad de que en el libro no está 100% dedicada de forma fanática a él, sino que se habla de un montón de otras cosas para que aquel que quizá no comparte tanto con Bielsa no crea que no puede encontrar otras cosas, que sí las hay. Pero bueno, el libro un poco también me condena, claramente el que ve que en la tapa bien grande dice Bielsa ya un poco marca el termómetro de aquel que lo quiera o no leer, ¿no? Claro, y dos cortitas, yo te hago de mi parte, Damián, desde ya me interesa poder leerlo, pero la primera es, en la tapa ya sabemos más o menos la gente que te ayudó y colaboró. ¿Alguno te ha dicho que no, que por algo no está participando? ¿Alguno que te haya quedado, que te habría gustado que participe? No, sin necesidad de dar nombres propios, sabemos cómo somos en el medio. Si lo querés dar, dalos. Y después... ¡Que los dé! Y después, ¿cuánto tiempo te ha llevado todo este trabajo? Además de los viajes que habrás tenido que hacer para poder hablar con cada uno de ellos, o esperar a que vengan de vacaciones para acá, no sé cómo te has manejado. ¿Cuánto tiempo te llevó terminar esto? Sí, bueno, en cuanto a los que... también algo particular con Gabriel Heise, que de por sí es un tipo absolutamente particular. Otro que tiene un legado. Sí, un tipo muy muy especial. Él no habla, tiene un concepto malísimo de la prensa. En un gran sector seguramente tenga razón, pero bueno, quizá aquellos que intentamos sin ser nadie no contactar a un personaje para polemizar y demás, también quedamos presos de eso. Entonces bueno, las primeras veces no me dio ni 5 de bola. Después bueno, con un nuevo mensaje me llamó, la verdad es que valoro el gesto de que ya se tomó el trabajo de llamarme, y bueno, me comentó de esto, de que él no habla con la prensa, y que además para él Bielsa era, digamos, un número uno desde el silencio, porque él es una persona que también habla poco, y que él desde el silencio Bielsa pudo construir todo lo que hizo. Entonces que el mejor homenaje que le podía dar era no hablando. Y bueno, la verdad es que terminamos hablando justamente como media hora, y bueno, a mí las conversaciones me quedan grabadas, porque como obviamente periodista uno trata siempre de tener ese reparo, y le dije, mirá, a mí si vos me das autorización para poner un poco lo que nosotros charlamos aquí, ya para mí es como que estés participando, y en eso me dio autorización, así que para mí participa en el libro y hay una parte dedicada a él. Y después algunos que ni siquiera, que no tuve respuesta, que yo, Gabriel Milito, Lucas Bernardi, que bueno, Alfredo Berti, quizás sí, Alfredo Berti me hubiese gustado porque sé que tenía una relación muy especial con Bielsa cuando era jugador de Newell's, pero bueno, la verdad es que a Bernardi, con todo el respeto que me merece, fue más de protocolo por haber salido de Newell's, de esa escuela, pero bueno, como entrenador, claramente, sobre todo en estos últimos tiempos, demuestra que le está faltando bastante. Milito también es una figura reconocida, pero digamos ninguno de ellos que no pude contactar o intenté contactar y no tuve respuesta, no es que dejó un vacío, ¿no?, en el libro, así que desde ese aspecto no me hizo tanto problema. Después sí, muchos que tuve que esperar un montón de tiempo. Pellegrino también, un tipo bastante parco al principio hasta que le lográs entrar, y divino, pero me llevó bastante tiempo.
Gustavo Quintero, cuando estaba dirigiendo la selección de Ecuador, tuve que esperar varios meses hasta poder encontrarlo unos días acá en Buenos Aires, y más o menos me llevó 2 años en total poder concluirlo, fue ese lapso, un poquito menos, un poquito más de 1 año y medio en total fue lo que me llevó a mí, más después, una vez que toda la parte de edición, con la editorial y demás, que eso ahora llevo como medio año más, así que bueno, más o menos 2 años y algo fue todo el proceso. Sí. Vendelo, decime, ¿está tal anécdota o tal cosa que no te puedes perder? Obviamente no la cuentes, pero dame una puntita para que obviamente todo el mundo se acerque y decinos a dónde pueden conseguir el libro. Sí, anécdotas, qué sé yo, la verdad hay varias, quizá las más jocosas o las más ricas puede ser de aquellos que lo conocen a Bielsa, como el caso de Grifa, o aquellos que lo conocen Sensini, o aquellos que lo tuvieron en las inferiores y que ya te marcaba de que ellos siendo chicos los trataba, ¿no?, como si fuesen chicos de 20 años cuando tenían 10, y él le decía que ese maltrato que prácticamente le tenía Bielsa hacia ellos, le decía que les estaba imponiendo ese rigor para que el día de mañana puedan ser jugadores de primera, y bueno, el tiempo le terminó dando la razón, porque formó la camada más importante de la historia de Newell's, y bueno, sí, después se puede conseguir aquí en librerías, en las cadenas quizás más conocidas, aquí en Capital y Gran Buenos Aires, y bueno, seguro va a estar llegando al interior, eso no tengo confirmado bien la fecha, porque bueno, las editoriales también a veces hay que estar ahí con paciencia en algunos aspectos, pero bueno, también se puede adquirir online, así que aquellos que le interese, bueno, cualquier cosa pueden consultarme a mi red social, que uso Twitter, Instagram no uso, estoy un poco caído del sistema, pero bueno, de alguna manera en los tiempos que corren es muy difícil no poder conseguir algo, ¿no? Con toda la comunicación y todo siempre se puede encontrar, así que desde ese sentido estoy tranquilo de que aquel que le interese sé que de alguna manera lo va a poder tener, ¿no? Impecable. Además nos pueden, si no, contactar en nuestras redes sociales y vamos a estar publicando la información cuando nos des todos los datos, así saben a dónde acercarse. Dami, un placer escuchar lo que va a este libro. Uno sabe el esfuerzo y todo lo que estuviste atrás de todos para que esto salga bien, así que también desde ese lugar nos pone muy contentos. Bueno, muchísimas gracias por la generosidad de darme el espacio para charlar, así que bueno, un placer y a las órdenes para lo que necesiten. Gracias, ahí pasaba entonces Damián Llovino. El legado de Bielsa, señores, yo les recomendaría que se empiecen a acercar y lo busquen porque promete y mucho. Yo vi toda la producción en vivo en ese momento y realmente recomendable.